Bueno, avanzando un poco más en el concepto de topos, vamos a decir que desde el punto de vista operacional, digamos, a los efectos de que sirva como componente para la construcción del objeto proyectual, el topos, el contexto, lo vamos a entender como un diálogo entre lo productivo de las prácticas, lo material de los ámbitos y lo sistémico del paisaje. No el paisaje en términos bucólicos, en términos románticos, sino el paisaje como medio, como territorio, como espacio antropizado, espacio geográfico, el espacio producto de las prácticas, el contexto. También desde el punto de vista empírico y con el objeto de continuar esa ampliación de la base disciplinar que ya habíamos comentado que supone la visión de la modernidad en relación a la visión del neoclasicismo, nos dice la casta que en su texto del año 2013 que es necesaria una convergencia, una reunión de enfoques multidisciplinares para la construcción del contexto en términos proyectuales, como en el caso de Le Corbusier, cuando en sus textos menciona en 1920 como ejemplos eh, a, a objetos ajenos al saber arquitectónico. No habla Corbusier tanto de edificios, cuando lo hace se refiere a edificios de la arquitectura clásica o del gótico, pero generalmente utiliza ejemplos extraídos de otros campos. Corbusier nos va a hablar de máquinas, de herramientas, nos va a hablar de la ingeniería, nos va a hablar eh, de vehículos, de aeroplanos, aviones, de transatlánticos. En este momento, buscar una actitud moderna en lo contemporáneo es entonces volver la mirada hacia lo multidisciplinar en una búsqueda de integración productiva con el topos como diálogo entre los ámbitos, las prácticas y el paisaje. Ya hemos hablado que la ciudad es un producto cultural y es el ámbito de las prácticas. De manera tal que, como todo producto cultural, está estructurado por y es estructurante de estas prácticas. En la ciudad se puede entonces desarrollar, como en cualquier otro objeto producto de la cultura, determinadas actividades y de determinada manera. Y a esa situación es a donde debemos dirigir nuestra mirada crítica. Eh, Nos dice Luis Kahn que es necesario establecer arquitecturas de conexión entre lo urbano y el proyecto. Y se refiere Kahn a esas arquitecturas de conexión como los espacios intermedios entre el proyecto y lo urbano, el espacio de la plataforma, del antepatio, del patio, el porche, la terraza, todos esos eh, espacios intermedios que no son exclusivos del objeto arquitectónico, sino que están intermediando entre el vacío y el objeto. Y nos dice que esos espacios de conexión, esas arquitecturas de conexión establecen un sistema que proporciona a través de itinerarios, de recorridos, una liturgia del acceso desde el sitio al proyecto. También Jamel, en su texto de 2008, La humanización del espacio urbano, nos va a hablar de que lo que importa es la forma entre los edificios. Lo que importa es lo que se propone en el espacio vacío entre los edificios. Ese espacio vacío que es el lugar que mencionamos que la modernidad le presta mucho mayor atención que lo que había sido la arquitectura neoclásica. Y es donde vamos a ir a buscar esos placeres esenciales que menciona Corbusier. Entonces nuestra mirada proyectual debe estar tanto en lo objetual del proyecto como en lo productivo de las relaciones con el topos, es proponer a partir de una situación que observamos un modo de relación con el sistema de los objetos materiales, el sistema de lo sociopolítico y el sistema de lo ambiental, que sea una ocasión, tomando términos de Joseph Louis
Mateo del año 2009, para conectar el sitio con el mundo contemporáneo. Desde el intercambio de las experiencias que ofrecemos en los recorridos, en los lugares de estancia, en las actividades educativas, deportivas, culturales, lúdicas, asimismo presentando una conciencia medioambiental con la reutilización de la ciudad eh, que contribuye a la reducción de la contaminación, del tráfico, quitándonos al automotor individual como protagonista del proyecto. En definitiva, es la reivindicación de una ciudad más saludable, más viva, con una mayor dotación de espacios públicos de uso ciudadano. Vemos en la figura de Corbusier del año 42, que ya habíamos visto antes, cómo esos placeres esenciales que están ahí, a través de la ventana, el paisaje, la luz, eh, son lo que intentaron los modernos y que lo que debemos regresarle al hombre, ahora como un regreso al espacio público urbano. Bueno, avanzando un poco más específicamente con el estudio del contexto del topos, eh, vamos a decir que a nivel de análisis morfológico del entorno, que es una de las entradas a- al estudio del sitio, eh, podemos tomar el paisaje urbano como asociación, como experiencia y luego como estrategia. Eh, Kevin Lynch toma a la ciudad como un escenario. En su texto La imagen de la ciudad de 1960, Lynch entiende a la ciudad como un escenario que es percibido desde la imagen de sus fragmentos organizados como una estructura, que es producto del significado que le da el observador a la imagen del paisaje urbano. Existen imágenes que todos nos podemos hacer, que son más o menos públicas, compartidas por el grupo social eh, que habita. Eh, si no estamos viviendo, si no tenemos una conciencia muy exacta y conocida del territorio, vamos a ver menos objetos significativos, vamos a poder hacer una lectura más incompleta. Pero para el habitante empieza a dotar a partir de sus experiencias de significado elementos determinados eh, que se vuelven referentes y que Kevin Lynch los entiende como tipos urbanos. Lynch diferencia en 5 categorías: sendas, caminos, vías, bordes, la marca donde se produce un cambio, barrios, mojones y nodos. El mojón es una marca en el terreno diferenciable, algo que uno lo puede reconocer. Y el nodo es un lugar que nosotros conocemos y diferenciamos desde su uso. Eh, la legibilidad de la imagen de la ciudad es una construcción que hacemos como espectadores, como efecto de la relación que uno tiene con esos elementos en una situación dada. Y operan en 3 registros. Como una identidad, uno individualiza lo que es, lo que está mirando, el objeto como estructura, es decir, como un elemento de referenciación espacial, y como significado, es decir, qué es, a qué se refiere ese objeto, esa marca. Desde la experiencia de cualquier habitante de esta ciudad, por ahí hay alumnos que no son de la ciudad, pero para los habitantes de Bahía Blanca, eh, la avenida Alén la podemos tomar como una senda y también como un borde cuando diferencia dos barrios, cuando diferenciamos parte del barrio universitario y el Parque de Mayo. Eh, el edificio de la universidad en Alén puede ser tanto un mojón o un nodo, de acuerdo a cómo estamos utilizando ese espacio en ese momento. Va a ser un mojón, un señalamiento de dónde estamos en la ciudad cuando pasamos enfrente a la 11 y pensamos, bueno,
estamos a 7 cuadras, 8 cuadras del teatro, pero va a ser un nodo cuando entramos a tomar una clase en el edificio de la universidad. Y los barrios, bueno, podemos diferenciarlos, es un clúster de un tejido más o menos homogéneo, el barrio Paligüe, barrio universitario, el centro. Eh, el paisaje urbano como experiencia, por otro lado, tiene que ver con esto que hablábamos del ala holandés, del Tim Ten, y también la tendencia, un grupo italiano, eh, y sobre todo la figura de la escuela de Bercé, de Paneré, y del Laboratoriu d'Urbanisme, se pronuncia, Laboratorio de Urbanismo catalán, que aplican el método de análisis estructural en sus estudios urbanísticos. Ignacita Solá Maralas, Ignacio de Solá Morales, entiende la ciudad como un proceso. En su texto Las formas de crecimiento urbano del año 97, se establece un modelo analítico que profundiza el estudio tipológico. Desde el origen de la reivindicación de los estudios tipológicos que se da en los 60 con la tendencia italiana, con el arquitecto Rossi, que tiene un texto muy célebre que es La arquitectura de la ciudad, o Aimonino, que tipifican a la ciudad como relación entre el monumento, lo que permanece, y el tejido, que es lo que cambia, el tejido urbano. La obra doméstica, las viviendas, pequeños edificios. Y lo hacen como una reivindicación ante el urbanismo de los Siam. Al igual que el Tintin, al igual que la holandesa, la tendencia también se ubica como resistiendo la ciudad propuesta por los Siam. Entonces, desde el estudio del tejido urbano, ahora en términos más operacionales, introduciendo condicionantes geográficas, sociohistóricos, el análisis etnográfico, es decir, ir a interrogar al habitante, estos estudios analíticos como experiencia desembocan en lo que conocemos como modelos empíricos. Ahí el análisis urbano nos está proponiendo tres relaciones básicas desde donde interpretar lo específico del urbano: la manzana como conformación de tejido y la calle como contrapunto entre las manzanas y la actividad urbana. Lo público y lo privado, el asunto de lo que constituye el tejido y lo que se vuelca en la calle, y el tipo, que es un producto de las prácticas sociales, como un diálogo socioespacial, en el carácter de que el objeto es el vehículo de lo estructurante y lo estructurado en términos de producto cultural, como ya hemos hablado. Para Panegué, en el texto muy conocido de 1983, Elementos de análisis urbano, la calle ordena y alimenta el espacio edificado. Es una relación dialéctica donde la calle y las parcelas construidas cohesionan la existencia de un determinado tejido. No son las manzanas exentas analizadas como unidades sueltas, sino que la relación entre dos frentes de una manzana y la calle, lo que empiezan a constituir características reconocibles del tejido urbano. De una manera complementaria, de Solá Morales agrega la cuestión infraestructural a los elementos significativos del urbano, donde la perspectiva del análisis en la forma física suma sus elementos y procesos, es decir, las prácticas, introduciendo entonces el tiempo histórico en ese espacio, y entendemos entonces que la dualidad entre tipo y tejido se le añade entonces el referente infraestructural. Nos va completando un conocimiento del entorno, del contexto, esta relación entre tres elementos que introducen la noción de tiempo, de proceso de la construcción del urbano. Ahí en las figuras vemos el downtown de Boston, una foto aérea contemporánea, y el tipo de análisis
que realizaba Kevin Lynch, y vemos lo notable de esa decodificación de los elementos urbanos que se hacen referencias. Cuando vemos en la foto los podemos reconocer fácilmente. Abajo en la figura vemos una grilla que, que construye Tesula Morales en el laboratorio, donde empezamos a ver cómo tipifica los diferentes tejidos, en este caso de la ciudad de Barcelona, y en las columnas vamos a ver sus elementos constitutivos. A la izquierda vamos a tener el parcelamiento, en el centro vamos a tener el desarrollo de infraestructuras, y a la derecha, por último, vamos a tener la construcción, lo construido, lo que se ha edificado. Y vamos a ver que eso nos permite generar comparaciones de las semejanzas y las diferencias que van construyendo la ciudad. Bueno, un poco terminando con este acercamiento al topos desde el análisis morfológico del contexto, vamos a pasar ahora a ver el paisaje urbano como estrategia proyectual. Así que vamos a partir desde el texto de Montaner del año 2014, del diagrama de las experiencias, y vamos a entender entonces la relación entre la abstracción diagramática, ese medio analítico del estudio de las relaciones, y de propuesta proyectual, de la experiencia como conexión con el mundo y de la acción como verificación en la práctica. Esto es un poco un paralelo con lo que entiende Taller como análisis de las obras de la modernidad y acción en la tarea de proyecto. Bueno, en ese sentido, una premisa adecuada sería ver la arquitectura y el urbanismo no como disciplinas, sino como saberes instrumentales en continua transformación. Ese retorno a la actitud de la modernidad de ampliar la base disciplina. Y el método proyectual entonces se apoya así en la idea de estrategia como un aporte de valor en el sentido de conexión con lo contemporáneo que nos decía Josep Luis Mateo, a un lugar concreto desde el tejido de relaciones que envuelve en un tiempo determinado, en una situación. El campo de abordaje de la arquitectura entonces se amplía transversalmente hacia lo territorial, a la arquitectura del paisaje productivo, y lo material como ámbito de la memoria, y verticalmente en esta multiescalaridad que va de lo metropolitano a lo urbano y a lo humano. Entonces, los modelos pragmáticos van a basarse en una lectura desagregada de los componentes específicos del territorio y su agregación en términos de proceso como una referencia útil, como un instrumento para la elaboración de escenarios de futuro. Estos escenarios se constituyen como áreas de oportunidad para lo proyectual, por así decirlo, en su estructura prospectiva, de propuesta. Complementariamente, la estrategia proyectual articula el programa arquitectónico con la escala estructural necesariamente metropolitana, es decir, nuestra conexión con el mundo, nuestra conexión con lo que sucede. Y el proyecto como producto se refiere a una estructura en términos de cualificación, de dotar de cualidades con efectos de reestructuración. Recuerden entonces que nosotros observamos de manera crítica a los escenarios que constituyen los ámbitos producidos por la cultura. Entonces, son estructurantes y estructurados, y nosotros proponemos la reestructuración como evento. En la figura podemos ver un estudio de caso del año 2016, que es la ciudad de Bahía Blanca, donde el topos, el contexto, el paisaje urbano, nuestro ámbito de desenvolvimiento se desagrega en sus componentes, en este caso su estructura viaria, el modelo de parcelamiento en términos de producción de la ciudad, su presencia de infraestructuras como modo de circulación de los bienes y su presencia de empleo, que eso nos transmite una idea de acceso al consumo de los recursos urbanos. Desde del análisis de estas relaciones de componentes, que podrían ser otros,
Desagregados es desde donde intentamos entonces construir una situación, lo que es, desde la cual proponer una estrategia de intervención proyectual, el evento, la ocasión que nos mencionaba Joseph Luis Mateos, lo que podría ser ese nuevo escenario que conecta el sitio con el mundo contemporáneo.